Bueno, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Todos entrenan? ¿Pesas? ¿Fuerza? Bien. ¿Hipertrofia también? Bien. ¿Y cuáles son las dudas más grandes? Supuestamente, o supongo, que me van a decir la parte de programación, lo más difícil. Bien, ¿cómo se hace para trabajar en un rugby, por ejemplo, la fuerza, la hipertrofia y también la potencia? Nosotros nos juntamos varias veces a hablar con el preparador físico de los Pumas. Ellos entrenan 3 veces por semana fuerza, pero un día lo hacen exclusivamente al trabajo de potencia. Que pueden ser, hay Pumas que pueden hacer arranque, otros que no, por cuestión de lesiones. Hay Pumas que pueden hacer centella profunda, otros que no. Algunos pueden hacer cargadas, otros no. Entonces a todos se le va buscando una variante para hacer trabajo de salto, velocidad, potencia o lo que sea, de alguna forma. La hipertrofia se va metiendo de acuerdo al puesto también. Algunos necesitan más hipertrofia, otros no tanto. Pero Gonzalo nos decía que a ellos terminan de entrenar y hagan lo que hagan, hacen algo de vuelos laterales, bíceps, tríceps, porque les gusta. O sea que es todo muy, muy relativo. Pero se mete, no es que no se mete. En el mismo día podés hacer trabajo de fuerza, trabajo de potencia y trabajo de hipertrofia. O sea, todos esos mitos que hay de, no, tengo que hacer una parte de fuerza, no, una parte de potencia, no, porque si no esto va en detrimento del otro, no. No es así. Ya hoy no se maneja así. Bien, ¿qué es? Siempre me hacen esa pregunta con respecto a cuándo la persona tiene que descargar. Y esto es así. Es muy difícil, y esto le va a pasar a cada uno de ustedes, y piénsenlo, ¿no? La idea es que estos 10 minutitos les sirva como para abrir un poco la cabeza. El tema de la fatiga es muy difícil de administrarla y saber realmente cómo está tu atleta. O sea, lo más importante, como yo le dije recién a ustedes, que ustedes quieren aprender a programar, planificar, pero lo más importante de un entrenador es aprender a monitorizar. Vos tenés que saber cómo está tu atleta a nivel anímico, si comió bien, si durmió bien, si tiene problemas económicos, si se peleó con la mujer, si no, si viaja mucho. Es muy difícil porque eso va pasando día a día. Entonces eso lo vas viendo día a día. Vos vas a apretar la carga, vas a entrenar lo más fuerte que puedas ese día. En algún momento los kilos vas a ver que se van a estancar o vas a sentir que por ahí le cuesta el mismo entrenamiento. Ya dos o tres entrenamientos que le cuestan igual, ya es un momento para una pequeña descarga. Y la descarga se hace con 1/3 de la cantidad del tiempo que vos apretaste. Son 4 semanas que vos apretaste, es 1 semana de descarga. Son 6 semanas que vos apretaste, son 2 semanas de descarga. Hay como una regla general. Pero eso es muy particular de cada uno. Quizás yo agarro una de las chicas que pueden aguantar más volumen y más intensidad y las aprieto 8 semanas y por ahí están bien y me siguen respondiendo semana a semana. Y responder es, a ver, si un día le digo, bueno, hoy vas a hacer con 100 kilos en sentadilla 3 de 3, lo hace. Bueno, ahora vas a hacer 3 de 4, lo hace. Bueno, ahora vas a hacer 3 de 5, lo hace. Y así. Siempre termina de hacer, es porque todavía no necesita una descarga, porque se está adaptando a un tiempo. Cada uno es totalmente particular. Hay personas que no aguantan el volumen, por ahí le das mucho volumen y a las 2 semanas lo tenés que descargar. Bien, ¿cómo se hace la descarga? Si manejo o bajo y subo el volumen. Por lo general, también es difícil, digamos, de contemplar eso, pero particularmente lo que hago en una semana de descarga es posiblemente sacarlo del ejercicio de competencia o el específico. Por ejemplo, si estamos haciendo sentadilla barra alta, lo saco de barra alta y le pongo sentadilla por delante. En series de 5, 6 u 8 o hipertrofia solamente. Entonces puedo estar 2 semanas con ejercicios totalmente diferentes y en otros estímulos totalmente diferentes. Y si lo quiero hacer más tranqui todavía, mantengo los ejercicios específicos y trabajo un 70%, 65-70 series de A4, de A5. O sea, es un entrenamiento que lo van a sentir como que es una entrada en calor y se termina. Es como que sienten que no hicieron nada. Y decir, bueno, esta es la descarga, porque vengo cargado ya hace tiempo, entonces tengo que esperar un tiempito. No puedo estar todo el año arriba. Exactamente. Bueno, el tema de los descansos, cómo administrar el tema de la fatiga y de los estímulos y cuándo volver a entrenar, en realidad lo tenés que hacer a criterio propio, según como vos lo sientas. También depende del estímulo. O sea, si vos agarrás todo un día y haces pecho y te matás haciendo pecho, obviamente al otro día te va a doler bastante, va a estar todo roto.
va a ser medio complejo que entrenes porque te va a molestar bastante. Ahora, podés esperar 48 horas, te va a doler, pero te va a resultar mejor hacer livianito. Te vas a recuperar más rápido de esa cagada a palo. No si descansaras más sin hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Es lo que se llama efecto BOUT, B-O-U-T, efecto como el combate repetido de la carga se llama. El combate repetido de la carga es hacer una carga mucho más liviana que va a favorecer la recuperación de la carga anterior y te va a preparar mejor para la próxima. Entonces, lo que siempre estamos buscando, a ver, las chicas o los chicos que quieren subir de peso, estamos buscando, si hacemos full body 3 veces por semana, ¿saben lo que es full body? Trabajo de cuerpo completo. Hacer sentadilla, banco, despegue, hombro, bíceps, tríceps, todo en una sesión. Lo que se hace es tener una recuperación incompleta. ¿Qué se busca en esta recuperación incompleta? No está recuperado totalmente, sino en el momento que el cuerpo está reconstruyendo, volver a romper. Entonces el cuerpo todo el tiempo está reconstruyendo y generando nuevas proteínas. Entonces eso te da como a las 3-4 semanas te da un aumento de peso bastante importante, mucho más que cualquier otro entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué hacen los chicos cuando tienen tanto tiempo de entrenamiento adentro? ¿Qué es lo que comen y demás? Primeramente, yo les pido, en estas épocas quizá de calor, les pido que se rehidraten mucho todo el tiempo, o sea, que tomen la cantidad de agua que sea necesaria, pero que estén con su botella de agua. Yo les pido que, si no tienen agua, les pido que vayan y se compren. Y cuando tienen mucho tiempo, lo único que hacen es comer hidratos, que puede ser 1 o 2 bananas, o gomitas, o algo que tenga glucosa, de fácil asimilación. No está bueno meter una proteína en el medio, ¿por qué? Porque el cuerpo no puede estar digiriendo mientras necesita la sangre en otras partes. Son dos cosas diferentes, funcionan diferentes, digamos, cómo entrenar la fuerza. Vos me preguntabas recién, ¿cómo hago? O sea, ¿cuántas series son para fuerza y cuántas series son para hipertrofia? Para fuerza depende cuál sea tu objetivo, depende en dónde estés. La serie la vas viendo en el momento. Porque si yo te digo, hace, por ejemplo, 2 series de 5 con este peso, vos la primera lo haces bien, la segunda también lo haces bien, pero hasta ahí nomás, bueno, ahí se cortó. Pero si lo hiciste muy bien la primera, muy bien la segunda, te voy a pedir otra más. Entonces eso depende muy del momento. Ahora, cantidad de series para repeticiones depende del grupo muscular y depende también la asimilación de volumen que vos tengas. Se estipula, por ejemplo, en grupos musculares grandes, más de 25 series, hasta 25, 30 series por sesión o por semana sería, digamos, lo máximo. Pero hay personas que son más respondedores que otras. ¿Qué significa? Que hay personas que aguantan mucha más cantidad de volumen o necesitan más cantidad de volumen para que el músculo crezca. Entonces eso es vuelvo a lo mismo, es muy individual de cada uno. Un día arrancás y decís, bueno, las patas no me crecen. ¿Por qué las piernas no me crecen? No, estoy haciendo por semana 15 series. Ok, vayamos a 20 series. Esperemos 3-4 semanas. Che, no me responden. Ok, vamos a 25 series. Bueno, no me responden. Vamos a 30. Bueno, vamos a 40. Bueno, acá empiezan a responder. No te puedo decir por qué. Porque es muy particular de tuya. Entonces, la idea es que vayas viendo una prueba y error todo el tiempo. Con vos misma. Nadie te lo va a poder decir más que vos. Che, esta semana hice 20 series, ok. Che, ¿y cómo lo aguantaste? Bien, listo, vamos la semana que viene a 25. Che, ¿cómo lo sentiste? No, y bueno, ya me empezó a doler el codo, un poco la rodilla, estaba un poco cansado, listo, me mantengo acá. Ahí tenés que empezar, hay algo que se dice, tenés que escuchar las señales antes que aparezca el ruido. Entonces ustedes dirán, che, pero yo quería datos concretos de esto. No hay datos concretos. Realmente no hay datos concretos, o sea, porque cada uno es totalmente individual, pero sí hay parámetros que controlar. O sea, es mejor entrenar 2 veces por semana el mismo grupo muscular que una. Es mejor 3 que 2. Por ejemplo, hay parámetros que se pueden cumplir, que se deberían cumplir. Es mejor entrenar promedio para mantener las ganancias entre 12 a 15 series por semana por grupo muscular. En grupos musculares más chicos un poquito menos.
Pero después de ahí, capaz que ustedes hacen 15 series y me dicen, che, estoy bajando de peso. Bueno, entonces serán 20 para vos. Para hacer full body, tiene sí o sí, también hay que cumplir ciertas reglas. Tiene que haber un día en el medio de descanso. Por ejemplo, lunes y martes y descanso el viernes. No, lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábados. O sea, puedo hacer full body solo el lunes, miércoles y Solamente. los otros. Nada. Ah, listo. Si tu idea es subir de peso, martes, jueves y sábado te quedás tirada así haciendo la plancha. Ah, pero eso me sirve. Me copa por lo menos. Ah, te copa. Comer, dormir y nada más, olvídate. Está bueno. Cuesta, ¿por qué? Porque yo tengo chicos que entrenan 4 o 5 veces, quieren subir de peso y le digo, ok, bajamos la cantidad de días, ponemos todo más compacto y me dicen, che, como que siento que martes y jueves, y bueno, Lo que sí el entrenamiento va a ser más largo, ¿no? es un poco más largo, sí. Porque por ahí no es lo mismo una hora que se te lleva. Sí, igual puedes hacer esto si quieres hacer full body también. Como máximo 4 días. Haces sentadilla, banco, despegue, los más grandes, lunes, miércoles y viernes, solamente. Y el sábado vas a hacer todo el resto en hipertrofia. Hip thrust, hombros, tríceps, bíceps, cuádriceps, todo lo que quieras en hipertrofia, una sola vez. En un periodo donde vos tenés una persona que quiere competir en powerlifting o quiere subir de peso, tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posible. Un pibe que recién empieza, todo, accesorios, todos los accesorios, lo que quieras. Camilla cuádriceps, femoral, prensa, subidas al banco, estocadas. Ya en un atleta que tiene 6, 7, 8 años de entrenamiento, ya esas cosas no se hacen. Ya se va más a lo específico, hay tipos de más de 15 años de entrenamiento que hacen sentadilla, banco, despegue, nada más. Van el día de banco, hacen banco, terminan y se van. Pero son muchos años. Pero al principio, todo lo que puedas. Bueno, estamos, ¿no?